siempre es un placer para mí estar aquí con ustedes. Por favor, póngase cómodo y oramos que el Espíritu Santo sea allí con usted, sea usando esta palabra, su palabra, para que dé mucho fruto en nuestra vida y podamos construir familias, Señor, que te honren a ti y familias que podamos salir adelante en medio de cualquier adversidad. En el nombre de Jesús, amén. El pastor Danilo ha estado hablando una serie, ya lleva 5 charlas para hacer familias fuertes. ¿Qué características tienen familias fuertes? Es importante que durante estos tiempos en donde las familias permanecen más unidas y donde quizá salen a la luz cosas y roces, necesitamos aprender y necesitamos apegarnos y poner más bien nuestro enfoque no en los problemas, sino en las cosas buenas que las familias fuertes tienen para salir adelante. La primera que él habló, una familia fuerte, es una familia comprometida. La segunda es una familia que tiene aprecio y conexión. También crean conexiones vitales entre ellos, se saben comunicar y también tienen una vida espiritual genuina. Hoy vamos a estar hablando de la sexta característica que tienen las familias fuertes, y es que una familia fuerte supera las crisis. Y antes de entrar a hablar de qué características debemos tener o qué fortalezas o habilidades debemos tener, es importante definir qué es una crisis. Y la crisis se define como un tiempo de dificultad o un tiempo de problemas o un tiempo en donde hay peligro que está acechando. Y como bien lo dice la definición, es un tiempo. Nosotros no podemos quedarnos viviendo en crisis, no podríamos resistir, no hay familia que resista. No podemos establecer una morada en la crisis y acostumbrarnos a vivir allí, a hacer una casa permanente. La idea es que la crisis, cuando venga, así como viene, mueve los cimientos de la familia, es súper fuerte, golpea fuertemente, pero poder pasar y salir de ella enteros, salir quizá no solamente entero, sino más fuerte. Y esta es una habilidad tremenda de las familias que son fuertes. Por eso es que superan las crisis, porque las saben manejar. Ahora, una familia no sabe que tiene esta fortaleza hasta que la crisis toca a la puerta. Y esto es algo muy interesante porque lo vamos a descubrir conforme vivamos. Y ahora sí quiero hablarte de los tipos de crisis que nosotros podemos y enfrentamos en la vida. Hay 2 tipos de crisis. La primera crisis, la crisis tipo A, son las crisis anticipadas. ¿Cuáles son estas crisis anticipadas? Son aquellas que nosotros sabemos que van a venir y por lo tanto el hombre sabio, las familias sabias se preparan para esas crisis anticipadas. Y las segundas crisis son las crisis tipo B, las que no se ven venir. Son esas crisis que no esperamos y que embisten con violencia y con fuerza en nuestras vidas. ¿Cuáles son entonces esas crisis, por ejemplo, de tipo A? Para una familia sería la crisis de los primeros meses de acoplamiento. Usted está muy enamorada, usted dijo que sí en el altar, pero conforme usted pasa a vivir con su pareja, usted empieza a notar y a ver cosas que usted antes no veía, porque usted no dormía con esa pareja. Usted no veía cómo hacía las cosas cotidianas y de rutinas. Y entonces allí la pareja empieza a experimentar ciertas cosas. Hace poquito tuvimos aquí en Lakewood, de hecho el 7 de agosto tuvimos nuestra conferencia para matrimonios, está en inglés y me causaba mucha risa oír que las historias de crisis de todos los líderes de alabanza en inglés que invitaron fueron justo historias de cómo ellos tuvieron estas crisis de acoplamiento como pareja y son muy, muy chistosas. En nuestro caso, Danilo sufre mucho de calor en la noche, el colchón hierve por más de que la temperatura esté súper baja, la almohada le da mucho calor, entonces él en su cama acostumbraba a voltearse al otro lado del colchón, o sea, él parecía una manecilla del reloj así en toda la cama, tocando el lugar más frío, ¿no? de la cama, y cuando él se da cuenta que está a un mes de casarse, dice, yo no puedo seguir durmiendo así, yo necesito
entrenarme y dormir en un lado de la cama porque Gloriana va a estar durmiendo al otro lado de la cama. Así que la técnica que él empezó a usar fue voltear la almohada y voltear la almohada. Entonces cuando me caso con Danilo, muy bien portado en su lado, pero sí noto que a cada rato es una pelea con las almohadas, volteándolas. Ha comprado no sé cuántas almohadas porque prometen que sí tienen un gel frío y que no dan calor, pero no hemos encontrado todavía la indicada. Así que este es un tema de lucha para él. Yo ni lo siento, o sea, realmente yo tengo un sueño muy profundo y más bien enterándome que casada, él dice que yo ronco. Y yo le digo que yo no le creo porque yo no me he oído. Tengo que esperar todavía la muestra. Pero hay ese estrés, ¿no? Ay, es que yo ronco mucho. O de pronto usted tiene un secreto escondido como la de la película Shrek, Fiona, quien en la mañana o en el día era una mujer preciosa, una princesa preciosa, pero en la noche, a cierta hora de la noche, se convertía en un ogro. Recuerdo también un pastor de aquí de la iglesia que decía que cuando él va a la luna de miel y esa primera noche ve a su esposa que viene y se quita las extensiones, ¿no?, del cabello, entonces ya el cabello no era tan largo y de pronto se quita una pestaña postiza y se quita la otra pestaña postiza y él dice: dime que no te vas a quitar nada más, dime que ya eso es lo que queda. Y entonces ya cuando se quita la faja, no, bueno, ya se pasó un poco, pero nos hizo reír montones de esas primeras sorpresas. O de pronto hay un chiste en Colombia que el hombre tiene un gran problema y es que tiene un mal olor de pies. Y ella tiene un problema que no le ha contado y es que en las mañanas tiene muy mal aliento. Entonces sus padres les recomiendan a cada uno, a él le dicen sus papás: mira, duérmete con medias, ni se te ocurra quitártelas porque si a ti se te llega a correr la sábana y ese olor sale, pues qué vergüenza, ¿no? Y a la mujer el consejo que le dan es: tú no hablas nada hasta que tú no vas al baño y te lavas muy bien la boca. Entonces así ellos se casan y la primera noche, pues al hombre se le cae una media. Y él cuando se levanta y ve que se le pierde una media, él se levanta todo asustado y empieza a buscar por todos lados la media, y revolvía todo. Y en eso ella se despierta y se le olvida el consejo de la mamá. Y entonces ella le dice: mi amor, ¿qué estás buscando? Y él dice: no puede ser, te la comiste. Eso, ay, cómo me hacen falta sus risas acá, nos hacen mucha falta. Yo espero que usted le haya agarrado el chiste al chiste, ¿no? Bueno, el tema es que así pasan, tenemos nuestros secretos escondidos y que a la hora ya de ser uno, de vivir juntos, es que nos vamos dando cuenta de cómo hacemos las cosas y nos adaptamos. Otras crisis anticipadas pueden ser cuando viene el primer hijo, cómo la pareja se tiene que ajustar. Otra crisis tipo A anticipado es cuando los hijos entran en la etapa de la adolescencia. O cuando se van de la casa y vuelve otra vez el nido vacío, la pareja vuelve a estar otra vez sola. Son crisis de la vida, son crisis normales que conforme avanzamos, conforme crecemos, nosotros las vamos a experimentar. Y estas crisis son necesarias y son buenas a la larga para las familias porque nos permiten que cuando las superemos, nos permiten ser más fuertes y más unidos. Sin embargo, hay familias que a la tensión de estas crisis que son normales, que son anticipadas, la cuerda de la relación se va rasgando poco a poco. Y entonces cuando vienen las crisis tipo B, las que no se ven, son esas crisis que revientan, terminan de golpear fuertemente la relación y rompen y estas familias no logran superar. ¿Cuáles son estas crisis no esperadas, las tipo B? De pronto un mal negocio que lleva a la familia a la ruina, de pronto un desempleo que genera un estrés terrible, o un coronavirus que nos ha cambiado la vida a todo el mundo y nos ha obligado a ser flexibles, a reinventarnos, a hacer las cosas de manera diferente. Y no es fácil, no esperamos, nadie esperaba esta crisis. O de pronto la muerte de un miembro de la familia de una manera inesperada, o una persona joven muy fuerte, que son estas crisis de la vida.
Y entonces necesitamos aprender qué tienen las familias fuertes para poder sobreponerse a las crisis tipo B, a esas crisis no esperadas. Y yo quiero invitarte a que tú mires en la palabra de Dios y revisemos juntos cómo un pasaje de la Biblia, Colosenses en el capítulo 3, en solo 3 versículos, nos da 4 soluciones o 4 características, cualidades, fortalezas, habilidades que las familias tenemos que traer para poder superar las crisis inesperadas y las esperadas también de la vida. Entonces, empieza diciendo el versículo 13, sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor les perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Y aquí te quedó claro el primer punto. Las familias fuertes que superan las crisis son familias que saben o son rápidas para perdonar. Rápidas para perdonar. Lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es que necesitamos ser, primero para poder perdonar, necesitamos ser empáticos. Quiere decir ponernos en la posición del ofensor. Muchas veces estamos sentados en la silla de la victoria y vemos al otro de menos, al que está caído, y lo juzgamos. ¿Cómo es posible que hayas hecho esto? Pero la vida da vueltas y a veces no vamos a estar sentados en la silla de la victoria, sino vamos a estar también nosotros en la silla del fracaso, de la derrota, del error, y vamos a tener que pedir misericordia. Entonces el apóstol dice, tienes que ser empático y ser comprensivo con las faltas de los demás y entonces perdonar. Y también te pone otro cuadro para ayudarnos a perdonar, y es que nos dice, tú tienes que recordar que a ti también te perdonaron, que el Señor te perdonó a ti. Me gusta una cita de C.S. Lewis en el libro El peso de gloria, cuando él toca el tema del perdón. Me pareció muy interesante para las familias. Él dice, hay gente que tiene problema con esto, porque piensan que el perdón es excusar a las personas. O sea, que el que engañó o traicionó u ofendió realmente no lo hizo. Pero si eso fuera así, entonces no hay nada que perdonar. La gente herida mantiene diciendo esto. Mira, es que él rompió la promesa más solemne. Exactamente, eso es lo que hay que perdonar. No que no pasó nada, sino que hubo una ofensa, hubo una transgresión, hubo una burla. Pero eso no quiere decir que tienes que creer a su próxima promesa. Tampoco quiere decir que tienes que eliminar todo sentimiento que ha quedado en tu corazón o aún todo deseo de matarlo o humillarlo cada vez que puedes para hacerle pagar. La diferencia entre esta situación y la otra, en donde eres tú quien el que está pidiendo perdón, por ejemplo, pidiéndole perdón a Dios, la diferencia es esta. Es que para nuestras faltas sí pedimos que nos excusen, pero para la de los demás no las aceptamos fácilmente. Y ese es el meollo del asunto. Todos anhelamos misericordia, pero qué difícil es otorgarla. Por eso el apóstol Pablo nos está diciendo, sé empático. Recuerda que en algún momento tú vas a necesitar recibir ese perdón. Para los solteros que quieren experimentar y crecer en esta habilidad tan preciosa que es poder perdonar, hagan el doctorado y cásense. Porque cuando uno se casa, uno se tiene que vestir constantemente de perdón para que la relación funcione. Cuando mi esposo estuvo hablando en su segunda charla sobre aprecio y conexión, él hablaba de lo necesario que es el amor. Ese amor que no lleva cuenta de las ofensas. No es un amor que está con resentimiento y guardando, no está llevando un registro de las ofensas. Cuando yo observo en la Biblia familias que pasaron tragedias entre ellos, el factor común que yo observo es que eran familias que no supieron perdonarse, no supieron tratar las crisis que vinieron como
el incesto dentro de una familia, no supieron tratar esto, no supieron después poder dar perdón o aplicar una justicia correctamente, sino que tomaron la justicia en sus propias manos. Y todo esto trajo una tragedia de generación a generación. Y yo observo que es necesario que yo tenga perdón en mi relación para que pueda salir de la crisis. Pero como bien lo decía C.S. Lewis, él decía, no es que yo voy a hacerme el de la vista gorda o decir aquí no ha pasado nada, porque entonces hay que trabajar después el tema de construir la confianza. El doctor Jimmy Evans, él dice que la confianza crece a gotitas, pero se desperdicia y se echa a perder en baldes. Es muy fácil, es muy rápido se va el perder la confianza, pero es muy difícil volverla a ganar. ¿Por qué? Porque cuesta, es a gotas. La segunda cosa que tienen las familias que superan las crisis es que son familias que mantienen el humor en su hogar, se saben reír en medio de la crisis. Si seguimos leyendo Colosenses en el versículo 14, dice, sobre todo vístanse de amor, lo cual nos une a todos, ¿en qué? En perfecta armonía. Si tú estudias Gálatas, tú sabrás que el fruto del Espíritu en la vida de cada uno de nosotros es el amor. Pero además dice que ese amor se manifiesta en gozo, en paz, en paciencia, en ser benignos los unos con otros, en ser mansos, en ser bondadosos, en fe, en templanza o dominio propio. Entonces, el amor en este caso es expresado en alegría, en mantener el gozo. Por eso es que nos puede mantener en perfecta armonía. Hace poco leí el libro de Miss Doty, la cofundadora de esta iglesia, la mamá del pastor Joel. Su último libro se llama Si mi corazón pudiera hablar. Y en uno de sus capítulos ella da un consejo para las familias. Y ella dice, mantén la risa en tu hogar. Es vital. Y ella cuenta cómo ella, casada con un gran hombre de Dios, un pastor, 5 hijos preciosos, cómo a veces, ella decía, qué curioso, pero el momento de más tensión era cuando íbamos en el carro o a la iglesia o de la iglesia. Yo puedo entender fácilmente por qué podían llegar y discutir en un carro, sacar a 7 personas a tiempo de una casa para poder llegar a tiempo a la iglesia, y con la responsabilidad que puede tener un pastor. Yo me imagino que todos entraban estresados al carro y entonces cualquier cosa detonaba una discusión. Pero ella tenía la costumbre de decir, ok, John, ¿tú ves aquella valla en el camino? Cuando el carro llegue allá, cuando pasemos por esa valla, se va a acabar esta discusión y todos vamos a empezar a reírnos. Lo curioso es que John le hacía caso y estaban enojados, pero cuando el carro pasaba la valla, dicen que empezaban a reírse. Por supuesto era una risa forzosa, era una risa falsa, pero de escucharse cada uno riéndose, ya la risa era contagiosa y terminaban todos muertos de la risa, al punto que ni se acordaban por qué era que habían estado discutiendo. Ella dice, mantén la risa, mantén el sentido del humor en tu hogar, porque esto trae vida. Una amiga mía, de hecho es una líder de aquí de la alabanza, ella me dice que cuando su mamá se ponía muy enojada, ella le veía la mueca, ¿no? Esa mueca de que dice, uy, la mueca que hacía la mamá está bien enojada. Y había un peluche, un muñeco que siempre le hacía mucha gracia a la mamá, y que cuando la mamá venía a regañarla, ella buscaba por todo el cuarto el bendito muñeco y se lo tiraba así a la mamá, y cuando la mamá veía que aquel muñeco caía, toda la rabia se le iba y empezaba a reírse y no podía aplicar el castigo que iba a aplicar sobre nuestra amiga. Todos tenemos en nuestra familia el gracioso, los graciosos, y qué bueno es traer este humor, porque los expertos dicen, de hecho hay muchas teorías sobre el humor, pero una de ellas dicen que es que el humor es una válvula donde las tensiones pueden liberarse. Así que trae un poquito de humor, aprende a reírte. Ahora, mucho cuidado con el humor, porque a veces lo que puede ser gracioso para uno es ofensivo para otro. Y si ese es el caso, que tu humor
es a costa de los defectos de los demás o burlándose de los demás, pues yo creo que en ese sentido no ese es el humor que debes traer a tu casa. Antes eran muy famosos los chistes de sexos, ¿no? La guerra entre los sexos y nos reíamos. Hoy en día es un tema delicado. No podemos hacer ahora ciertos chistes porque entonces son ofensivos. Y es una buena regla para utilizar el humor. Riámonos de nosotros mismos, riámonos de cosas tontas, pero no nos riamos a costa de los defectos o de las imperfecciones de los demás, porque pueden ser, otra vez repito, chistoso para algunos, pero ofensivo para otros, y créeme, va a venir una crisis no esperada si nosotros echamos mano de ese tipo de humor. Muy bien, la tercera cualidad de las familias que superan las crisis, si seguimos leyendo en el verso 15, dice, y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones. No que esté de visita, dice, gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz. Vamos a parar allí. Ustedes son llamados a vivir en paz. Entonces, la tercera cualidad es que las familias fuertes son familias que buscan la paz. Son pacificadores. Pacificadores. Miren, en Estados Unidos a esto se le llama un pacifier, un pacificador. Y es increíble cómo funciona o sea, quien lo inventó, la verdad, la sacó del estadio, tremendo, mis respetos, porque puede haber un niño gritando, y tú le pones esto y llegó la paz al hogar. Es curioso que en mi tierra, por ejemplo, esto se le llama el chupo, en Colombia, en Costa Rica se le llama la chupeta, en México se le llama el chupón, en Puerto Rico se le llama el bobo. El chupo es el bobo, no el hijo, el bobo. Y entonces esto es increíble cómo funciona, porque tan pronto está, lo pones en la boca y se calmó. ¿Sabes qué? El Espíritu Santo tiene unos muy grandes para nosotros, porque a veces estamos con ganas de ponernos los guantes y pelear y arreglar esto, y el Espíritu Santo nos pone uno y nos dice, mejor calle la boquita, porque usted se va a meter en problemas si usted sigue por allí. Cálmese, sea un pacificador. Recuerde que usted es un pacificador porque somos miembros de un mismo cuerpo. No podemos estar viviendo en unidad y en armonía si pasamos peleando. Necesitamos recordar que hay una bienaventuranza acerca de los pacificadores y está en Mateo capítulo 5, verso 9, dice, Dios bendice a los que procuran la paz. Otra versión dice, bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados los pacificadores, no los que ponen el chupo en otros, sino el que buscan la paz. Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esta es la única bienaventuranza, la única bienaventuranza en donde nos da un buen nombre delante de las demás personas. Las otras bienaventuranzas traen recompensas para nosotros mismos, pero esta dice que la gente nos va a conocer como hijos de Dios cuando nosotros procuramos la paz. Y no es fácil. Necesitamos entrar a hacer treguas, a hacer negociaciones, a realmente querer la paz entre nosotros. Es increíble cómo esta virtud la necesitamos tener en nuestras familias en los momentos sobre todo de crisis, porque la paz se necesita cuando hay crisis. Calmarnos y pedirle al Espíritu Santo que nos llene con su paz. Y la cuarta característica de las familias fuertes que superan las crisis lo termina diciendo el verso 15, y sean siempre agradecidos. Cuando cultivamos la actitud del agradecimiento en nuestra vida, nos va a ayudar para todo tipo de crisis, para las anticipadas y para las no anticipadas. Un voluntario le contaba a mi esposo, un líder de nuestra iglesia, le decía a mi esposo, tú sabes que yo puedo llegar a mi casa explotado del cansancio, yo puedo llegar cansadísimo, sudado, yo trabajo en construcción.
Pero tú no te imaginas lo que significa y lo que me revitaliza cuando yo llego a mi casa y mi hija me está esperando y me pega un gran abrazo y me dice, ¿tú sabes por qué yo te abrazo aunque estés sudado? Porque yo reconozco el trabajo que tú haces y te quiero dar las gracias por eso que tú haces por nosotras. Ese hombre con lágrimas en los ojos decía, eso me revitaliza, eso es lo que a mí me da fuerza para poder volver a salir a trabajar. Necesitamos contar las bendiciones, nos dice el salmista. Aprende a contar lo que sí tienes, porque en tiempos de tragedia, eso es lo que te va a sostener. Cuando nosotros fuimos inundados por Harvey y nos tocó rápidamente desmantelar, obviamente agradecidísimos con el equipo tremendo de personas de nuestra iglesia y vecinos que ni conocíamos, que llegaron a echarnos la mano de sacar cosas y cuando finalmente nos instalamos en un departamento pequeño, era temporal, nos llamó tanto la atención que mi hija nos dijo una vez camino a la escuela, nos dice, wow, yo cómo disfruto este apartamento. Nosotros nos quedamos impresionados y le preguntamos, ¿por qué? Y dice, es que es un lugar donde todos estamos juntos. La casa, ella tenía su cuarto de dormir, su cuarto de juguetes y yo tenía pues mi cocina, mi oficina, la oficina de Danilo, cada uno tenía su espacio, pero en este apartamento la sala terminó siendo la cocina, terminó siendo el cuarto de estudio, el cuarto de juego, el cuarto de tele y por lo tanto todo el tiempo estábamos juntos. Y qué gran lección nos dio Victoria de poder estar agradecido por las cosas que tenemos, aún por las que consideramos como adultos, las consideramos pequeñas y en estrechez. Cuando nos bajamos a la visión de los niños y podemos verla y ver la vida, realmente aprendemos mucho. En la Biblia hay un libro llamado Job, es el libro más antiguo que se escribió en la Biblia y nos narra la historia de un hombre que es un hombre próspero, es un hombre íntegro y es un hombre que tiene una relación diaria y preciosa con el Señor. Pero aún a este hombre que es perfecto en sus caminos, que busca agradar siempre a Dios, a este hombre en un solo día le llegaron las crisis no esperadas. Una situación natural le mata sus ovejas y mueren sus pastores. En otra, unos hombres ladrones, bandidos, también le roban sus camellos, le matan a sus siervos. Y un fuerte viento termina azotando la casa donde están todos sus hijos reunidos y mueren todos. Este hombre dice que después de rasgarse su ropa del dolor y rasurarse su cabeza en señal de lamento y luto, él se tira al piso, pero él dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado y por eso alabo el nombre del Señor. Hay una fuerza inexplicable que viene cuando cultivamos el agradecimiento y cuando ese agradecimiento se expresa en alabanza. Hay una fuerza que viene del trono, hay provisión del trono de Dios y entonces es cuando el gozo del Señor se convierte en mi fuerza. Empezamos a experimentar y a recibir ese gozo de Dios que nos va a sostener en los momentos de mayor necesidad. Yo oro en el nombre de Jesús que en esos momentos en donde tú estés así necesitando del Señor, que tú puedas decirle, Señor, haz de mí, que yo pueda alabarte en medio de todo, que yo pueda ver, Señor, que no es que no está pasando nada, sino que tú tienes un plan conmigo, que tu historia conmigo no ha terminado, Señor, que mis ojos están puestos en el galardón, mis ojos están puestos en el futuro, en ti, en quien eres tú, Señor. Y entonces cuando tú empiezas a levantar tu mirada, el Señor
te saca, levanta tu mirada de la crisis y te pone a caminar en las alturas y a ser más que vencedor por medio de aquel que venció. Cristo mismo padeció una de las mayores crisis que cualquier humano puede padecer y se llenó de tristeza y de angustia en su alma, porque Él, siendo Dios, sabía lo que Él iba a padecer. Él sabía el martirio, y no solamente iba a padecer el martirio, sino que Él sabía que sobre Él iba a ser juzgado el mundo entero, que en esa cruz iba a caer el pecado tuyo, el pecado mío, iba a estar sobre sus hombros, y Él iba a experimentar algo que nunca en toda su historia había experimentado, y es ese pecado que separa y aparta a Dios de los hombres. Y ahora Él, a causa de ese pecado, iba a estar apartado de su Señor. Y en medio de esa tribulación tan tremenda, en medio de esa crisis, el libro de Hebreos nos dice cómo Jesús logró vencerlo. Primero, logró vencerlo en oración. No hay otra forma de salir de allí sino levantar los ojos al cielo. Y entonces, cuando levantas los ojos al cielo, el Señor abre una ventana y te permite ver cosas que antes no veías. Y Hebreos, en el capítulo 12, verso 2, nos dice que debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz. Él pudo ver lo que iba a pasar después de esa cruz, y sin importarle la vergüenza que ésta representaba, ahora Él está sentado en lugar de honor junto al trono de Dios. Él dijo: es posible, yo sé, el pecado me va a separar de mi Dios, pero Él pudo ver el gozo que iba a volver a estar sentado junto al trono de Dios. Y no solamente Él, sino que Él iba a ser el primero de todos sus hermanos. Él nos vio a cada uno de nosotros también allí en lugares celestiales con Dios a causa de esa cruz, y por eso dijo: la paso y voy a hacerle frente a esa cruz. Y aunque tuvo oportunidad de salirse cuando lo estaban interrogando, Él guardó silencio, y como dice Isaías, y como un cordero fue llevado al matadero, y pudiendo hablar la verdad, guardó silencio y abrazó esa cruz. El Señor tiene una provisión de gozo para ti, una provisión de fuerzas nuevas, porque te está diciendo: tienes que mirar más adelante. El enemigo quiere bajarte la mirada y quiere enfocarte en el pecado, en la falta del otro, en lo que me hizo. Te puedes quedar toda la vida sentado ahí recordando lo que te hicieron y por qué tomaste la decisión que tomaste. Pero hoy el Señor te invita a mirar con nuevos ojos y a abrir la visión y decirle: Señor, cuando yo cultivo el agradecimiento en mí, cuando yo te digo gracias aún por esto, porque tú te vas a glorificar en esta situación, entonces yo sé que veré, Señor, tu gloria aquí y veré tus fuerzas en mi vida. En el nombre de Jesús, yo oro por tu casa y empiezo a orar por tu familia. Y tú puedes decir: yo quiero empezar a tener una vida en el Señor, pero no sé cómo hacerlo. Tal vez tú no tienes ese lugar de oración como lo tenía Jesús. Pues hoy es el día